Vamos a ver aquí en primer lugar un pequeño concepto de duplicación. Vamos a pedirle al señor para ver, Gómez, Gualpacuna, Pampa, a la señorita Pampa, que es la que le toca en turno y que no la he puesto a leer nada todavía. Yo creo que ya hasta ahora ya debe estar en su casa. Sí, estoy en mi casa, profesor. Bueno, entonces, Duplicación, le comienzo, ¿verdad? Duplicación se produce cuando el mismo conjunto de datos aparece más de una vez en la misma base de datos. ajá, muy bien. Entonces fijemos que no es en la misma idea la duplicación que la replicación. La duplicación es algo accidental, algo que se produce de manera indeseada. Recuerden que cuando hablamos de la replicación siempre decíamos que la información en lo posible no debe estar repetida. La duplicación es exactamente eso, información repetida, información redundante. Esto es conocido entonces también la duplicación como redundancia, lo cual implica un mayor uso de recursos y causa inconvenientes como lo que sería mayor tamaño del archivo, pudiendo dar lugar a un problema denominado inconsistencia. Entonces allí tenemos que la duplicación es un problema para las bases de datos. La replicación es una forma de solucionar ciertos problemas. La duplicación es accidental, no se produce porque nosotros queramos, se produce por errores en la normalización, se produce por errores en configuración, etcétera. La replicación se produce porque nosotros la generamos intencionalmente para resolver algún tipo de situación o para mejorar nuestro rendimiento, nuestra disponibilidad de los datos, sin importar sacrificar un poco la parte de la seguridad y otros valores vinculados. Generalmente se considera la duplicación entonces como una situación indeseable, ya que acarrea complicaciones innecesarias y se opone a lo que es el concepto de la optimización. La duplicación, cuando se aplica de manera intencional y controlada en ciertos casos, es a lo que llamamos replicación o fragmentación. Repito, cuando veamos que estamos ante un evento indeseado de que se repiten los datos, es decir, de redundancia, estamos hablando de duplicación. Cuando hablamos de un evento intencional y controlado donde se repiten los datos para solucionar una situación, estamos hablando de replicación o fragmentación. Estén pendientes que ese es otro conceptico que lo más probable es que les va a salir en el examen. En el caso de la replicación, interesa más el rendimiento del trabajo, como por ejemplo la velocidad de realización del intercambio de información, que el aprovechamiento máximo de los recursos. Es como lo que pasaba en el caso de China. Se produjo una replicación o se instaló una replicación de la base de datos. Estamos consumiendo el doble de recursos, pero el rendimiento general del sistema aumenta desde todo punto de vista. En esos casos es válido y recomendable utilizar la replicación, pero el construir una base de datos que tenga elementos duplicados de manera descontrolada nos llevaría a lo que es la duplicación y a problemas de redundancia e inconsistencia. Ya con esto hemos culminado con nuestro contenido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor aprovechen de hacerla. Tenemos todavía al menos 5 minutos antes de terminar la clase. Profesor, y sobre la duplicación, ¿cómo se contrarresta? ¿A nivel de programación o bajo parámetros de base de datos? No. Acuérdate que lo que estamos trabajando con duplicación es la base de datos. La mejor manera de contrarrestar la duplicación es con una buena normalización de nuestra estructura de la base de datos.
Si nosotros no la normalizamos adecuadamente, vamos a tener siempre campos repetidos. Claro. Evita la redundancia, pues, ¿no? De Sí. datos, la Entonces, al normalización. evitar la redundancia, estamos evitando la duplicación. Y al evitar esa duplicación, esa redundancia, estamos previniendo las inconsistencias. Que recuerden que la inconsistencia es un problema sumamente grave que se puede presentar en las bases de datos. ¿Alguna Sí. otra pregunta? Se podría decir así. La duplicación, como dice el compañero, es copiar pero intencionalmente la base, la información en un segundo destino, en una segunda ubicación. La duplicación es que internamente la base de datos tenga información repetida. Es decir, podríamos ver la replicación como un proceso externo y la duplicación como un proceso interno de la base de datos. La réplica es una copia externa controlada controlada e intencional. La, la duplicación es una copia interna interna es no controlada e imprevista. Generalmente se debe la duplicación a una mala normalización. Allí tienen resumido lo que el compañero preguntó ahorita para que lo tengan. ¿Alguna otra duda o comentario? 2 minuticos y cerramos la clase si no hay otra duda. ¿Alguna pregunta sobre duplicación, replicación y todo lo que hemos visto hoy? Fragmentación, escalabilidad, etcétera. Profesor, una consulta de algo personal. Ajá. Eh, para trabajar de pronto con bases de datos, de pronto orientados a bases de datos remotos, ¿no? Ajá. Página web, de repente, ¿qué características tendría que tener una PC?
O una PC normal o una workstation de pronto. No, depende, ajá, eso es lo que te dice, depende del papel que vaya a cumplir. Si la vas a usar como servidor, debería tener unas prestaciones superiores a si la vas a utilizar para lo que sería cliente. No es lo mismo. Vamos a imaginar que tú te estás refiriendo al servidor. Generalmente el servidor debería tener sobre todo lo que es una buena cantidad de memoria RAM, de disco duro y de procesador que le permita el gestionar a todos tus usuarios sin tener pérdidas del rendimiento. Entonces, imaginemos que tú, por ejemplo, depende del tamaño de la empresa. Supongamos que lo que tú vas a montar es una pequeña empresa que apenas va a atender a 100 personas, que son un servicio dentro de tu comunidad o zona. Si esa es tu capacidad, un equipo normalito de esos computadores que utilizamos en nuestras casas podría servirte perfectamente. Vamos, y sobre todo si no hay demasiada concurrencia, es decir, accesos al mismo tiempo. Si tu número de clientes, por ejemplo, aumenta o es mayor, debes también aumentar las capacidades de tu equipo para garantizar el rendimiento. Porque recuérdate que cuando el usuario ve que el servicio que le están prestando no tiene el rendimiento esperado, termina, digamos que abandonándolo, buscando otras opciones. Ya si tú vas a tener un servicio donde vas a atender muchísimas personas, tienes que buscar una estación mucho más compleja. Puede que sea un entorno multiprocesador, etcétera, pero ya estamos hablando de grandes empresas y corporaciones. Entonces, como te dije, va a depender de las características de tu entorno de trabajo. Fíjate que cuando hablamos de la parte de el escalamiento, ve que tenía que ver con esas dos características, lo que es la criticidad de tu sistema, del funcionamiento, y lo que es el crecimiento de usuarios. Estamos hablando que un sistema que sea no crítico, o sea, con una criticidad básica baja y con un crecimiento bajo, generalmente puedes usar sistemas de tipo vertical, es decir, un solo computador. Porque cuando vemos sistemas de crecimiento bajo, con modelos verticales es suficiente. Si a ti te interesa mantener esa criticidad de que tu sistema cuente con disponibilidad suficiente, entonces tienes una criticidad alta, pero sigues teniendo una clientela baja, sigues teniendo la opción de usar el escalamiento vertical más el failover. Eso lo dijimos en el tema 3.2. Luego de allí, cuando hablamos de crecimiento alto, las dos opciones, alto y alto, van a implicar lo que es un modelo horizontal. En cuanto al computador específico, va a depender de tus posibilidades y necesidades, pero en cuanto a la estructura que deberías tener para su gestión, sería algo así. Esto es escalamiento. Y entonces ambos son horizontales. Solo que cuando es no crítico, de baja criticidad, lo puedes trabajar simplemente con horizontal. Pero cuando es de criticidad alta, debes incluir un failover. El failover está relacionado con la criticidad alta y el escalamiento horizontal con el crecimiento alto. Las configuraciones exactas, mira, dependiendo de tu presupuesto, yo te recomendaría que para duraciones más largas, el mejor equipo posible, para que tenga un tiempo de vida útil más prolongado. Pero si no tiene, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en ciertas cuestiones de tenía que tener mi servidor dentro de mi cibercafé, mi servidor era sumamente simple, con requerimientos sumamente bajos, porque apenas tenía 5 computadoras como cliente.
Cuando fui aumentando el número de computadoras, terminé teniendo un sistema tipo clúster, donde tenía 1, 2, 3, 4 máquinas sirviendo al mismo tiempo. Una solo para funciones de impresión, otra para lo que era el turbocaché, la computadora mía que tenía las funciones de control y gestión, y otra más que era para lo que era el almacenamiento de datos. Entonces fíjate que tú tienes que ir acomodando tus características a las condiciones de lo que tú estés haciendo. Claro, sin embargo, en cuanto a arquitectura, es mejor una workstation de pronto, ¿no? Que Sí, una sí, PC normal. si tienes el presupuesto y crees que tu cuestión va a crecer lo suficientemente rápido, puedes usar sistemas como ese. Mm, de acuerdo, gracias. Bueno, estamos ya en la hora, muchachos. Gracias por su atención. Procedo a cerrar la clase. Bueno, profesor, buen fin de semana. Igualmente, Hasta luego, feliz profesor. Buen fin Navidad de porque semana. No, profe. feliz Navidad porque Feliz ya nos Navidad. vemos